Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Tus misericordias que son hechas nuevas cada día. Gracias, Padre. Gracias porque por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado, hoy podemos proclamar que somos tus hijos. Te alabamos, Señor, porque todo tu plan guarda un propósito que es para la alabanza de tu nombre. Ayúdanos, Padre de la Gloria, por la revelación del Espíritu Santo, que podamos entender a capacidad ese propósito que tú tienes y que lo estás llevando a cabo. Gracias, Padre, porque la revelación máxima tuya y final ya no la diste, que es tu Hijo Jesucristo. Por eso te damos gracias, Padre. Gracias por cada familia aquí representada en esta mañana. Y gracias por la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa que está diseminada en el mundo entero. Te pido para todos tus hijos, Padre, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a comenzar, hermanos, hoy a leer la carta de los Hebreos, recordando que todavía en el día de hoy no se sabe el autor de esa carta, pero si creemos que toda la escritura fue inspirada por Dios, pues el autor de esa carta fue Dios mismo, donde por medio del Espíritu Santo Él revela, guía y dirige a los escritores de este libro que tenemos hoy, que le llamamos la Biblia. Y hoy vamos a comenzar a leer esta carta de los Hebreos, recordando que ya hablamos que un hebreo significa uno que cruzó de un lugar a otro, bien sea un río. Por ejemplo, al primero que se le llamó hebreo fue Abraham. Cuando salió de Ur de los Caldeos, iba camino a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido, y que él cruzó el río Éufrates. Así es que, entendiendo bien el significado de la palabra, para aplicarla a nosotros en el día de hoy, escúcheme bien, nosotros antes de estar en Cristo, ¿dónde estábamos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos conforme a nuestros pensamientos y éramos hijos de ira igual que los demás. Eso está en Efesios capítulo 2. Hasta que un día a muchos le tocó escuchar el Evangelio. Cuando lo escuchamos por primera vez no vinimos al Señor, pero Dios siguió insistiendo, usando a sus siervos y sus siervas a que nos siguieran hablando, hasta que un día nos convertimos a Cristo y renunciamos al mundo, a todo lo que tiene que ver el mundo. Otro día vamos a hablar de lo que es el mundo. Ahí está la política, las religiones, el que camina conforme a sus pensamientos, ya que no tiene a Dios en su noticia, y la mayor parte pues usan el nombre de Dios en vano. Esto se escucha mucho en los políticos. Mencionan a Dios, pero ellos caminan conforme a sus pensamientos, conforme a su ideal político. Uno que está fuera de Cristo, pues se escucha mucho decir, esto se escucha, lo que voy a mencionar, lo he escuchado decir más en mujeres, cuando hablan del tema del aborto, que si es legal o es ilegal, pues muchas mujeres dicen, ¿qué es lo que dicen? En mi cuerpo mando yo. Y con esta fraseología tenemos que tener cuidado,
Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros nos creíamos que éramos libres, que éramos esclavos del pecado. O sea, el único que puede libertar a uno del pecado se llama Jesucristo. Y aún nosotros hoy, estando convertidos a Cristo, no somos libres. Le pertenecemos a Cristo Jesús. Somos siervos de la justicia. ¿Ok? Así es que o estamos esclavizados en el pecado, que es obra del diablo. Por eso en cierta ocasión Cristo le tuvo que decir a los religiosos de la época, escribas y fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de él son las que ustedes quieren hacer. Por eso cuando usted lee a Jesucristo en las Escrituras, él dijo que el árbol se iba a conocer ¿por qué? Por su fruto, no por las hojas, no porque si es grande, mucho follaje, da mucha sombra, no. Vamos a esperar que dé el fruto, a ver si el fruto es bueno o es malo. E inclusive, hay un árbol aquí, que este fue que yo tumbé ahí, de mango, y echaba fruto. ¿Cuál era el fruto? Pues mango, pero no se podían comer. Porque cuando usted lo abría, eso estaban por dentro llenos de gusanos. ¿Ok? Y así está la persona que está fuera de Cristo. Puede ser buen padre, buen vecino, que no fuma, que no bebe, que comparte lo que tiene con los demás. Entonces, en eso hay que tener cuidado, porque tales personas se justifican a sí mismos. Entonces ahí hay que aplicar lo que dice Dios a través de Jeremías 17, que dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La pregunta, y ahí viene la contestación. Yo, Jehová, escudriño la mente y el corazón. Fue lo que dijo Cristo, que lo que estaba fuera del hombre no era lo que le hacía daño. Me perdonan los hermanos que están conectados porque estamos teniendo interrupción, mandándonos mensajes ahí de una alerta ahí de alguien que se perdió, que va a llover o que van a haber inundaciones. Que ya apareció el que estaba perdido. Bueno, aquí está el que estaba perdido. Fui encontrado por Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí. Jesucristo dijo que lo que estaba afuera cuando había la discusión de que si mira comes esto, por ejemplo, una de las costumbres de los fariseos era que se tenían que lavar las manos muchas veces para comer, porque si no lo hacían, y el que no lo hacía, para ellos estaba comiendo con manos inmundas. Hay gente que en el día de hoy todavía tiene problemas y enseñanzas, ¿no? Que las están dando, que hay muchas cosas, muchos alimentos que nosotros los cristianos no debemos de comer. Cuando usted lee el capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo aborda este tema y dice que el reino de los cielos, en el verso 17 del capítulo 14 de Romanos, Pablo dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo trajo y lo que hemos recibido. Un reino, y no cualquier reino, sino el reino de los cielos, que es el que trajo Cristo Jesús, siendo Él el Rey de ese reino. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que Cristo no trajo una religión más de las que habían. Jesucristo lo que trajo fue el reino de los cielos. ¿Ok? Así que eso lo tenemos que tener claro. Y en un reino, quien manda es el rey.
Nosotros somos los súbditos de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces hay muchos que le llaman a Cristo Señor, Señor. Lucas 6:46, él lo dice. ¿Tú qué me llamas Señor, Señor? Pero ¿por qué no haces lo que yo te digo? Esto no es llamar simplemente a Jesús que es Señor. La pregunta es, ¿le estamos obedeciendo? Entonces, para yo saber en qué tengo que obedecer a mi Señor, bueno, pues para esto es que nos reunimos, para la enseñanza bíblica, y además de eso, pues el estudio personal que ustedes hacen en sus casas de las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso es que hay que ser un adicto, pero no al cigarrillo, no a los vicios, sino a la lectura de la Biblia. Hacernos autodidactas. O sea, vamos a estudiar por nuestra propia cuenta. Olvídese de los institutos. Porque el que quiere ir a aprender y se va a un instituto está ignorando lo que Cristo dijo en Juan capítulo 16. Que él iba a mandar a otro consolador, que era el Espíritu Santo, el cual lo iba a glorificar a él porque iba a tomar de lo de Cristo y nos lo iba a dar a entender a nosotros. ¿Ok? Esa es la promesa cumplida que Dios dio en el nuevo pacto. Una de las promesas es que Dios se comprometió y dijo lo siguiente, que nosotros no íbamos a tener necesidad de llamar a alguien y decirle, enséñame esto, porque Dios mismo nos iba a enseñar. ¿Cómo Él lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Y estos hermanos que se habían convertido del judaísmo a Cristo Jesús, ellos no estaban viviendo un tiempo como el que estamos viviendo nosotros. Aquí hay libertad de culto. En Puerto Rico, en Estados Unidos. Y cuando se convertía alguien a Cristo, tenía que entender que iba a ser perseguido. Podía perder su vida. Y aquí vamos a ver que estos hermanos tuvieron que experimentar ese proceso que los dejaron sin las propiedades que ellos tenían y se convirtieron en peregrinos y extranjeros. Muchos de ellos regresaron atrás al judaísmo para no ser perseguidos, pero muchos de ellos permanecieron en Cristo Jesús, independientemente que si los mataban o le quitaban las propiedades que tenían. O sea, fue un momento bien difícil para ellos. Por eso es que en el capítulo 11 tenemos lo que muchos le llaman a ese capítulo los héroes de la fe, que aún recibiendo lo que recibieron negativamente, ellos permanecieron creyéndole a Dios, su fe puesta en Cristo Jesús, pero con la esperanza de que un día iban a ver a Cristo Jesús cara a cara. Esa debe ser nuestra esperanza también. Amén. Así es que vamos a comenzar a leer en el capítulo 1 y verso 1. Y dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos capítulo 1 y del verso 1 en adelante. Vuelvo de nuevo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Era el medio que Dios le hablaba a los patriarcas. De muchas maneras, pero usando ¿a quién? A los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, esa palabra habiendo efectuado, ni está en presente, ni está en futuro. ¿Está dónde? En pasado. Ya eso fue algo que Cristo hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién fue el que ganó en el pasado la purificación de nuestros pecados? Fue Cristo Jesús. Cuando un hombre, una mujer o una secta religiosa enseña que para el perdón de pecado, por ejemplo, en el catolicismo católico romano, ¿cuál es el medio que usan para el perdón de pecado? La confesión. Hay que irse a confesar con un cura. Y cuando usted lee con cuidado esta carta, usted se va a encontrar que eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. O sea, que el sacrificio que hizo Cristo, no, yo lo creo, pero hay que añadirle algo. Lo que quiere decir que para ello está incompleto el sacrificio que hizo Cristo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Y aquí hay un detalle bien importante, que el escritor de esta carta, usted se va a encontrar dos palabras a la vez que usted estudia esta carta de los Hebreos, que es la palabra mejor o superior. Es el equivalente una de la otra. Mejor o superior. Aquí el escritor comienza a hablarle de que Cristo es superior a los ángeles por cuanto recibió un nombre que es superior al de los ángeles, y no comienza con Moisés. ¿Por qué? Bueno, cuando usted va a la historia, usted tiene que ver que los hebreos creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían en los profetas. Por ejemplo, Daniel capítulo 12 habla de la resurrección de los muertos, pero en el día final, Daniel dijo que todos iban a resucitar, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Pero antes de esa resurrección, que es la final, hay una resurrección que ya cada hombre y cada mujer que se ha convertido a Cristo, hemos experimentado esa resurrección. Es la resurrección espiritual. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su infinita misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Ya tenemos que tener eso claro. ¿Va a haber una resurrección final? Claro que sí, para todos. Pero el creyente tiene que ver que por los méritos de Cristo, todo lo que nos habla ese nuevo pacto, que es superior al antiguo, nosotros tenemos, los creyentes, los que nos hemos convertido a Cristo Jesús. Quiere decir que la persona que no se ha convertido a Cristo puede estar bien saludable, puede estar trabajando, puede estar sin falta de médico porque no está enfermo, pero si no tiene a Cristo, para Dios está muerto. Escúcheme bien, le voy a citar unas palabras que las dijo el que sabe, manda y puede, que es Cristo.
En cierta ocasión, los saduceos que no creen en ángeles, no creen en resurrección, no creen en espíritu, pues le plantearon un problema a Cristo de una mujer que había tenido 7 maridos y de ninguno tuvo descendencia. Le preguntaron, en la resurrección, ¿de cuál de esos 7 va a ser mujer ella? Y él le dijo que en la resurrección íbamos a ser como los ángeles, que ni se casan y se dan en casamiento. Pero él terminó esa respuesta que le dio a los saduceos diciéndole lo siguiente: además, Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Yo le traje la reunión pasada y lo he dicho varias veces, los que querían seguir a Cristo sabiendo que eran 3, pero uno de ellos les dijo, deja que primero entierre a mi padre, o sea, había muerto el padre biológico. Deja que primero lo entierre y luego te voy a seguir. ¿Qué le dijo Cristo? Deja que los muertos, había un muerto físico que iba llevado a la tumba por muertos espirituales, vivos físicamente, pero muertos espirituales. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso claro. Ya tenemos eso claro. O sea, cuando a usted le toque hablar con una persona que está fuera de Cristo, puede saber Biblia, puede... Hay gente que no se ha convertido a Cristo y sabe más Biblia que uno. Pero esto no es asunto de saber Biblia. Esto es asunto de vivir lo que la Biblia dice. Y cuando decimos esta frase, hasta yo puedo confundirlo. Porque hay muchos que están tratando de vivir la vida cristiana o de imitar a Cristo. Y en el nuevo pacto, eso no funciona. Hay mujeres que se han convertido y le están pidiendo al Señor, Señor, arregla a mi marido, porque mira que tiene un genio, que si esto, que si lo otro. Dios no nos vino a arreglar, hermano. La vieja naturaleza Dios no la quiere ni en pintura. Dios lo que hace es que con la vieja naturaleza la eliminó. Y lo que queda de nosotros de la vieja naturaleza, que todavía se manifiesta de vez en cuando, por eso es que Él nos suplió la cruz. El que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y síganme. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí la Biblia nos compara con árboles. Mas todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. ¿Ok? Ahora, aquí nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios, que lo que Cristo es que yo no puedo vivir lo que el Señor exige, no lo puedo vivir por mi propia fuerza, pero sí, lo importante aquí es que Cristo, que es la vida, se manifieste a través de cada uno de nosotros. ¿Ok? Dejando que Cristo viva como vida en nosotros, y a medida que yo me voy dando, voy creyendo, manteniéndome ahí en la fe, Él como vida se va a ir manifestándose en nosotros. ¿Ok? Por eso es que ya hay muchos de nosotros que antes por cualquier cosita hablábamos malo. ¿Ah? El vocabulario ha cambiado. El vocabulario ha cambiado. ¿Ok? Y uno dice, oye, pero ya yo no hablo malo como antes. Es porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso fue lo que Pablo dijo, que está en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero también Pablo trajo una frase que debemos de examinarla a nosotros. Pablo dijo
que ya Él estaba crucificado para el mundo, pero que el mundo estaba crucificado para Él. En otras palabras, lo que el mundo ofrece, ya yo lo descarté por completo, pero yo tampoco voy a obedecer, ni estoy bajo los rudimentos del mundo, ni estoy bajo lo que el mundo nos exige. Ahora yo estoy en el mundo, pero con un propósito. Es el propósito de Dios, para hacer luz y ser la sal de la tierra. ¿Ok? Así es que por eso es que el escritor de esta carta comienza con los ángeles. ¿Por qué? Si usted lee Colosenses capítulo 2, usted va a ver que había y todavía hoy hay hombres y mujeres que le rinden culto a los ángeles. Hay cristianos que oran no a Dios en el nombre de Cristo, sino que le piden a su ángel protector, porque eso lo enseñó Roma. Y nosotros tenemos que tener cuidado que al único que nosotros estamos llamados a pedirle en el nombre de Cristo es a Dios. Y eso es adorar las criaturas antes que el Creador. Por eso es, hermanos, si usted tiene guardado, porque los sentimientos, ¿no? Que esta crucecita era de mi mamá, este retratito que está aquí del gran poder era de papá o de mamá, eche los sentimientos a un lado y métale un martillazo a eso que usted tiene. Porque eso, para Dios es abominación. Nosotros tenemos morando en nuestro espíritu al verdadero Dios que mora en todo aquel y toda aquella que se ha convertido a Cristo. Y Dios no comparte su gloria ni alabanza con nadie. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que es la idolatría. Entonces, aquí vamos a ver la razón. La razón. ¿Por qué? Porque aquí dice que Cristo es superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre que es superior al de los ángeles. Y esto yo me gusta hacer énfasis en esto, para luego decir lo que voy a decir. ¿Cuál fue el nombre que Cristo recibió que es superior a los ángeles? Cuando usted lee la carta completa de los Hebreos, vamos a ver que debemos de entender que el nuevo pacto es superior al viejo pacto. Y si yo pregunto en el día de hoy quién es o qué es el nuevo pacto para ti, ¿qué tú contestarías? Yo hago esta pregunta porque yo no es que yo lo diga, es que la Biblia lo dice, ¿quién es el nuevo pacto? En Isaías 42 y en el verso 6, Dios hablando a través del profeta dice que a quien él iba a dar o lo dio por pacto al pueblo, o sea, al pueblo de Israel y por luz a las naciones, que somos nosotros los gentiles, ese pacto se refiere que es Cristo Jesús. Léanse el capítulo completo. Ese es el siervo sufriente de Jehová, que es Cristo Jesús. Dios lo dio por pacto. Aunque Cristo es eterno, a través de Jeremías 31 dice nuevo pacto. ¿Por qué nuevo? Cuando Cristo existió siempre. Bueno, porque Cristo no había sido dado a conocer como se dio a conocer cuando él, un día en Belén de Judea, nace de una mujer judía llamada María, cumpliendo la profecía de Malaquías capítulo 5. Y antes de Génesis 1:1, ya Dios con su Hijo habían hablado
¿Cuál era el plan de Dios? Dios no tenía a quien mandar, pero entonces el Hijo le dice, heme aquí, envíame a mí. Pero entonces Dios da a conocer todo eso progresivamente, progresivamente, progresivamente. Por eso, el leer la Biblia, yo puedo decirle, hermano, vamos a cumplir una tarea aquí que yo voy a dar para ver si dentro de 6 meses hemos leído la Biblia, los 66 libros. ¿Y qué yo saco con leer la Biblia? Cuando desconozco que en esos 66 libros está escrito, está narrado el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Un plan que lo complace a Él. Y que Él tenía un propósito y era introducir a su Hijo en este mundo terrenal para poder rescatar a la rueda de la creación que le había fallado desde Génesis. La rueda de la creación es el hombre. Dios se queda tranquilo porque Satanás no pudo hacer que Dios cambiara de idea. Dios luego habló a través del profeta Isaías y dijo, lo que Dios se ha propuesto hacer, no hay nada ni nadie que le sirva de estorbo o que lo haga cambiar de idea. Lo que Él se propuso hacer, lo va a cumplir, como hasta ahora lo ha cumplido. Y Dios tiene un propósito, uno, no mucho, uno solo con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que decir, como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque ¿qué fue lo que perdió Adán cuando desobedeció a Dios? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando desobedece, pierde esa imagen y ahora la imagen que se está manifestando a través de él y de su mujer es la imagen del diablo. La imagen del diablo. Entonces esto no lo podemos conseguir por nuestra propia fuerza. A medida que vamos aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo también a confiar en Dios. Y si todavía hay alguna duda de algo, o que hay algo que yo no me está dando trabajo para creerlo, pues podemos hablar con Dios confiadamente, como dice en Hebreos capítulo 10, que estamos llamados a buscar el favor para el oportuno socorro y decirle, papá, yo estoy equivocado en esto, no logro entender. Es más, que hay algo que leo que no lo creo, pero ayúdame incredulidad, como le dijo alguien a Cristo. Y cuando hacemos eso de corazón, que ahí es donde Dios conoce cuál es la intención del corazón, vamos a tener la respuesta. Y si usted no la recibe personalmente, directamente de Dios, esté preparado porque en el momento menos pensado, a través de otro hermano, otra hermana, Dios le va a traer la respuesta donde usted tiene dudas. Hay cosas que a uno le es difícil creerlas así de momento cuando lee las Escrituras. Entonces Dios en el nuevo pacto, en esta carta, nos está enseñando que ese nuevo pacto es superior al antiguo. Y ese antiguo pacto fue el que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿por medio de quién?
de Moisés. El viejo pacto, que es el pacto de la ley, Dios lo dio por medio de Moisés. Por eso es que antes de Moisés vienen los ángeles. ¿Ok? Repito, yo no sé si ustedes lo saben, e inclusive lo que no sé es el nombre de un movimiento que surgió y que estaba en Puerto Rico, donde enseñaba que a quien teníamos nosotros que pedirle no era a Dios, sino era al ángel y a los ángeles, porque ellos están al servicio de nosotros. Y ellos están llamados a hacer lo que yo les indique. Y eso es coger un versículo bíblico y sacarlo de las demás escrituras, y a ellos forman una secta religiosa. Y por eso es que hay tantas sectas religiosas en el mundo. Hay quien se atrevió a decir, ya creo que más de 2 o 3 historiadores que han dicho que hay más de 41,000 sectas religiosas a nivel mundial. Ahora, aquí dice que Cristo es superior a los ángeles, escúcheme bien, por cuanto recibió un nombre que es superior al de los ángeles. Vamos a leer el verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a tus compañeros. Esos compañeros son los ángeles. ¿Ok? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Fíjate cómo el escritor está dando todos los detalles que puede dar de los ángeles y de Cristo para enseñarnos que Cristo es superior a ningún ángel, sea que rubí, arcángel, ángel, serafín, a ninguno. Dios le ha dicho jamás, mi hijo eres tú. Ahora fíjense, ¿por qué yo hago énfasis en esto? Porque el texto bíblico dice que Cristo heredó un nombre que es superior al de los ángeles. ¿Cuál fue ese nombre? ¿Ah? Sí, el texto lo leímos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. ¿Hay alguien aquí en esta reunión o de los que están conectados que no se conforma con que Dios lo llame, mi hijo eres tú? Tiene que buscar otro nombre.
No, yo soy católico y otro, yo soy pentecostal, yo soy de las asambleas. Y así sucesivamente, hermano, el nombre que es sobre todo nombre, que se le dio a Cristo, es el mismo que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Somos hijos de Dios, tal como lo es Jesucristo, que es el hijo natural, pero nosotros somos hijos adoptivos. Por eso Dios ha enviado a nuestro espíritu el espíritu de adopción de su hijo, y por eso es que ese espíritu clama, Abba, Padre, que quiere decir, Padre mío. Entonces tú no te conformas ni yo con que Dios me ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Ah? Hay que pensar en esto. Amén, hermano. Hay que pensar en esto. La religión, pues, ha dañado mucho la mente y el corazón de aquellos que tienen Biblia, la leen, pero no creen lo que dice la Biblia. Después que el escritor dice esto de los ángeles, entonces coge a Moisés. En capítulo 2, antes de ir a Moisés, aquí viene una exhortación. Y dice lo siguiente, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído. Porque Dios había hablado en otros tiempos y de diferentes maneras. ¿Por medio de quién? De los profetas. Pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Hay que poner atención con más diligencia. Por eso cuando alguien te diga algo que hay que hacer, pregúntale. ¿Lo enseñó Cristo eso que me estás diciendo? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, esa escritura yo la he citado, no me cansaré de citarla. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Pablo dijo lo siguiente: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia. ¿De dónde sale eso? De hombres corruptos, privados de la verdad. Privados de la verdad. Y si yo pregunto, ¿quién es la verdad? No, la verdad es Cristo. Porque todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios, Dios no nos ha dado muchas cosas, hermanos. Dios nos dio solamente una. Y eso que Dios nos ha dado es a su Hijo Jesucristo. Y en Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz con Dios. De hombres corruptos privados de la verdad, que tienen la piedad, todo lo que tiene que ver con el plan de Dios y con Dios, tienen la piedad como fuente de ganancia. Qué bueno que para este tiempo no hay los tales, ¿verdad? Esto está minado a nivel mundial. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, mientras Dios me permite estar ministrando la palabra aquí con ustedes,
Ustedes ni verán una canasta por ahí para pedir ofrendas, mucho menos diezmos. Podemos hablar del dinero un día, pero sí me van a escuchar, no como imposición o como mandamiento. Cuando haya una necesidad en un hermano o en el prójimo que nosotros podamos ayudarle, ahí sí me van a escuchar. Pero no imponiendo nada, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9. Hay muchos que dicen ahí, porque Dios bendice al dador alegre. Eso no es lo que dice el texto. El versículo lo que dice es que Dios ama al dador alegre. Y Pablo se estaba refiriendo a una ofrenda que estaban haciendo las iglesias locales de diferentes lugares para mandársela a los hermanos pobres que vivían en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Ok? Así es que yo les exhorto que si ustedes ponen YouTube o la televisión para escuchar un mensaje, por ejemplo en el canal 36 que está enlace, eso es una vez al año o 2 veces al año, la maratónica esa pidiendo y ofreciéndote, haz pacto con Dios, eso es un disparate, es una doctrina diabólica. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Como si yo dándole 10 pesos a una ofrenda a un hombre, entonces Dios me va a dar 10,000 pesos a mí. Eso es un trueque. Eso es una doctrina diabólica. El que lo quiera interpretar de otra forma, pues allá usted. Entendiendo que ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo y en el Hijo, dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Recuerden que la palabra deslizarse no es caer de súbito, es poco a poco, poco a poco. Hay muchos que se congregan, mire lo que está pasando en muchos sitios, porque lo que le interesa no es la enseñanza de la palabra. Muchos se congregan en diferentes locales porque han hecho de su pastor o su pastora o su apóstol un ídolo. Un ídolo. Y van no por los intereses del Señor, no por los intereses del reino, sino por escuchar y ver a su ídolo. Con esto hay que tener cuidado. Por eso es necesario tener la visión en lo práctico de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro debe estar haciendo la función para lo cual Dios lo ha puesto en el cuerpo. Otro día profundizamos más sobre ese tema, pero todo eso se da porque lo que se está practicando es una religión, llámese como se llame. Una religión donde el nicolaísmo está al 100% y muchas doctrinas que han entrado a la iglesia. Y le quería aclarar un momentito, voy a ir un momentito atrás, donde ahí la escritura dice, lo que leímos de los ángeles, en el verso 14, que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de ¿qué? De los que serán herederos de la salvación. Le voy a dar un ejemplo nada más. Un ejemplo. El Señor Jesús dijo que Él había sembrado buena semilla. Esos son los creyentes.
Pero que vino uno y sembró cizaña juntamente con el trigo. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? ¿Qué les dijo él? No. Dejen que crezca junto, porque en el día final, ¿a quién va a mandar él? Y va a apartar. A la derecha va a poner a los hijos del reino, el verdadero trigo, y a la izquierda va a poner a la cizaña, y luego entonces el Señor le va a decir, átenlos y échenlos a un lago que arde con azufre y fuego. Y ahí los ángeles nos van a apartar. Va a haber una separación. Así que si algún día usted ve que dentro de nosotros hay una cizaña, no trate de arrancarla. No se nos está permitido. Entonces, esto de deslizarnos poco a poco, fíjense que viene ahí, después que habla de los ángeles, antes de hablar de Moisés, que Cristo es superior a Moisés, viene esta exhortación. Que no nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Esa salvación no se puede conseguir fuera de Cristo. Esto es lo más grande que hay, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esto hay que considerarlo como tal, hermano. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, escuchen bien esto, nos fue confirmada por los que oyeron. Esto es, los apóstoles luego y los discípulos que siguieron predicando, testificando Dios juntamente con ellos. Aquí tenemos la razón por la cual Dios hacía tantos milagros y prodigios. No era para complacer el capricho de los apóstoles, ni inclusive el de su Hijo Jesucristo. Aquí está la razón por la cual Dios hacía tanto milagro y prodigio. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, que lo que los discípulos del Señor, lo que los apóstoles decían, Dios era uno con ellos, testificando ¿de qué forma? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Recuerden que la iglesia comenzó donde estaban sufriendo una persecución tal que muchos tuvieron que pagar el precio de su fe con sus propias vidas. Los mataron. Los que no negaron al Señor, los despojaron de sus bienes. Tuvieron que abandonar el lugar donde vivía para poder huir con vida. Pero esas huidas sirvieron para que estos a la misma vez siguieran predicando. Y en medio de esa situación es que comienza la iglesia. Y por eso es que Dios testificaba con ellos por medio de milagros y prodigios y diversas manifestaciones del Espíritu Santo, conforme a su voluntad. ¿Ven la razón por la cual Dios hace milagros? Entonces hoy hay muchos que cogen un texto bíblico, por ejemplo, Marcos 16. No, el Señor dijo, hermano, que fuéramos a predicar el evangelio a toda criatura.
El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuchen esto. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán algo mortífero, cosas mortíferas, y no les hará daño. Entonces muchos cogen ese versículo bíblico, después que predican un mensaje, lo citan, ¿para qué? Para orar por los enfermos, pero vemos que los enfermos no se sanan. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Y por qué? En el capítulo 119 del libro de los Salmos, si alguien lo busca, por si acaso voy a dar mal la cita, me lo dice. En el verso 160 dice: la suma de tu palabra es la verdad. Pregunto, ¿qué significa la suma de tu palabra? La totalidad. Aquí no es cuestión de un versículo bíblico, hermanos. Es la totalidad. Si vamos a hablar de la Biblia, pero si vamos a hablar de la verdad que la Biblia habla, que es Cristo Jesús, pues yo no puedo. ¿Qué quiere decir la totalidad de Cristo, que es la verdad? Bueno, pues hay quienes cogen a Cristo y creen que lo puede sanar de un cáncer o de una enfermedad, y lo quieren como el sanador, pero cuando se le presenta como el Señor o Salvador, no. Yo lo que quiero es que Él me sane. Yo sé que Él tiene poder para sanar, pero yo le sirvo a Dios a mi manera. Y eso no es recibir a Cristo en su totalidad. O sea, que se puede aplicar tanto a la palabra escrita como a la verdad que es Cristo Jesús, que dijo en Juan 14 y verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Entonces, todo aquel que rechace a Cristo, pues lamentablemente, Dios es un Dios justo, le da lo que Él escogió al final. Pues tú negaste a mi hijo, te tienes que estar sufriendo las consecuencias. Un lago que arde con azufre y fuego. ¿Ok? Y recuerden que para uno recibir la verdad que es Cristo, hoy se ha dejado de predicar una palabra que es fundamental. Que si ven a Cristo que tienes problemas matrimoniales, que sí, entonces ese es el evangelio de las ofertas. Pero Cristo no predicó así. Cuando Juan el Bautista, que fue el precursor de Cristo, y vinieron para ser bautizados por el bautismo de Él, ¿qué fue lo que dijo Juan? Generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Y cuál fue? ¿Cómo siguió predicando Juan? Arrepentíos. Esa palabra arrepentimiento hoy casi no se está escuchando. Ese fue Juan el que la inició, luego le siguió Cristo. El tiempo se ha cumplido, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el primer mensaje que Pedro predicó el día de Pentecostés, cuando le preguntaron, varones, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Bueno, voy a hacer un confesionario, hagan fila porque los tengo que confesar. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Arrepentidos y convertidos. Y la palabra arrepentimiento lo que quiere decir es cambia de mente,
No es como a ti te dé la gana, es como a mí me dé la gana, es como Dios dice. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Pablo está en Berea, fue más contundente todavía. Y él dijo, porque Dios manda, es una orden, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es una orden que Dios está dando. O sea que el que viene a Cristo tiene que entender, como una canción que hay, que yo no sé quién fue el que la grabó y apegó mucho. Creo que se titula A mi manera. Hay que cambiar, no es a mi manera, es a tu manera. A tu manera. Y vamos a coger esto en serio y voy a terminar con esto y después seguimos el domingo con la carta de los Hebreos. Yo dejé una pregunta ahí al principio y la voy a dejar grabada para ver si los que se conectan y los que se van a conectar me la contestan. ¿Cuál fue el primer gentil que se convirtió a Cristo Jesús? Si me quiere decir el nombre y la escritura donde está, pues mejor todavía. Escúchenme bien. Se ha levantado un fenómeno que aquellos que somos espirituales tenemos que entender lo que está pasando. Porque Pablo dice en 1 Corintios que el espiritual juzga todas las cosas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en nuestro país llamado Puerto Rico. Aquí se ha puesto como el ídolo más grande a nivel mundial a un joven que ni sabe cantar y que la lírica que él canta, eso es basura. El propio nombre de él es Benito, que le llaman Bad Bunny o Bad Bunny. Y observen el poder de convocatoria que ha tenido este joven, que no solamente ha logrado reunir a gente de Puerto Rico a que lo vayan a aplaudir y a gritar y a hacer uno con él, sino que ha tenido el poder de convocar a gente de otros países. Y que se está dando lo que Dios dijo a través del profeta Isaías, que iba a venir un momento en que a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno le iban a llamar malo. ¿Por qué los políticos están considerando que esa convocación de este joven es buena? Porque lo que tienen ante sus ojos y en tu mente y en su corazón es el signo de dólares. Y ahí tienen un ídolo joven. Repito, el que me diga a mí que la lírica de ese joven es de un cantante, yo le tengo que decir que tú no sabes lo que es la lírica, o más bien el contenido de lo que se canta. Y yo me pregunto, porque los principales que le han llamado bueno a eso, son los políticos de nuestro país, en vez de dar ejemplo. En vez de dar ejemplo. Ahora sale un hermano por ahí o una hermana predicando el evangelio. Ya viene este. Yo no sé si es hasta septiembre que va a estar ese muchacho aquí. Entonces, simulando que es un jíbaro, por medio de la pava, de muchas cosas.
Y bien pocos son los que se están dando cuenta de lo que hay detrás de ese joven, y en ese joven, y en lo que él está trayendo. Ahí está el diablo a un 100%. Y si ustedes quieren ver por qué Dios decidió destruir a Nínive, léanse el libro de Jonás. ¿Por qué Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra? Entonces muchos se están dejando llevar que el escudo de Puerto Rico es un cordero sentado encima de la Biblia. Bueno, eso está en el escudo de Puerto Rico. La pregunta que yo hago es, ¿quién es el que está en el corazón de cada mujer y de cada hombre? Y para un 100%, lamentablemente a un 150%, en la isla del encanto o la isla del cordero, como muchos le llaman, Satanás ha sembrado una semilla que le está dando resultados. ¿Qué vamos a hacer nosotros, la iglesia? ¿Aplaudir también? ¿Como la foca? ¿O pararnos en la brecha? Si ha logrado sembrar esa semilla aquí, vamos a ver a dónde la va a sembrar en otros países. Cuando aquel que murió en una cruz siendo inocente, en aquel lugar se le llama el Monte de la Calavera, fuera de Jerusalén. ¿Qué es el más poder de convocatoria que debe de tener en el corazón y en la mente del ser humano? Que ese que murió allí se llama Cristo. Hoy hay muchos que están adorando a las criaturas antes que al Creador. Y Bad Bunny es parte de la creación de Dios. Y a quien hay que adorar es al Creador, no a Bad Bunny. Y yo estoy hablando aquí para que esto quede grabado, pero yo no sé qué oportunidad tendremos para hablar de esto cuando estemos en otro lugar, comprando algo, fuera de casa. Hay que estar pendiente. Y nosotros tenemos que tener cuidado con el ay bendito. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres verticales. Verticales. Y eso es pura idolatría, lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros nietos. Así se enojen conmigo y yo tengo que decirle esto, se lo tengo que decir. Y termino con esto. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos atalaya. Dios puso a Ezequiel como atalaya. En el capítulo 31 de Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, háblale, ¿te oigan o no te oigan? Porque si tú no le hablas y viene el peligro, y por no haberse arrepentido van a perecer, pero yo voy a demandar la sangre de ellos de ti. Pero si tú le hablas y ellos no se arrepienten, va a venir el mal y van a perecer, pero tú libraste. Así es que la misión que nosotros tenemos no es solamente sal y luz, sino que somos atalaya. Y nosotros tenemos que hablar con una convicción genuina
de que estamos advertidos de que el juicio de Dios, que es amor, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y nuestro país podemos pasar una sorpresa, podemos tener una sorpresa. Ahora que estamos en los tiempos de huracanes, ¿cuántos hay cuando anuncian un huracán? Señor, desvíalo, desvíalo. Pero ¿cuántos oraron cuando se anunció la llegada de Bad Bunny a Puerto Rico? No le pedimos a Dios que lo desviara por otro lugar. Yo ayer escuché, yo no sé si el que habló ahí fue pastor, no sé, interpretando porque él se dio el tiempo, cogió tiempo para analizar la letra de lo que ese muchacho canta. Eso es basura. Un muchacho que tiene a la mujer en sus cánticos por basura y son las más que lo aplauden. Y lloran cuando están frente de él. Entonces nosotros vamos a permanecer callados. Yo no sé cuántos aquí tenemos nietos. Que tenemos. Estamos llamados a hablarle y advertirle. Porque aquí hubo un terremoto por allá por el sur, donde hay unas consecuencias tristes, pero fue en una parte de Puerto Rico nada más. Y Dios nos puede dar un aviso de lo que está pasando, no es nada bueno. Y Dios sabe hacer las cosas. Ahora no vayan a entender que yo estoy profetizando aquí que va a venir un terremoto, no. Ni soy profeta ni hijo de profeta. Y lo quiero ser. Lo que estoy diciendo es que Dios es tan bueno y tan bueno que Él nos puede dar un aviso que no es que me peguen la loto, no es que saque un carro nuevo del año, puede usar otra forma donde el dolor llegue a nuestros corazones, donde el sufrimiento llegue, no porque Dios es malo, sino para que, si hemos resucitado con Cristo, busquemos de las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no pongamos la mirada en las cosas de la tierra porque esas perecen, son perecederas. La paz de Dios es con todo. Continuamos el domingo con la carta de los Hebreos.